¿Qué tal, alumnas? El tema del día de hoy se refiere a los condicionales en inglés. Vamos a indicar primero a qué se refieren. El tema que vamos a abordar se llama condicionales. Y como su nombre lo está indicando, cuando nosotros hablamos de una condición, es cuando si hacemos algo, te va a pasar algo. Muy común en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si no hago la tarea, mi mamá me va a castigar, ¿no? O si hubiera estudiado, hubiera sacado 10. Esas son las condicionales. Utilizamos el famoso, en inglés, el if, then, else. O sea, si hubiera, entonces se dan las consecuencias de que hubiera pasado. Ya muchas veces hemos dicho que el hubiera no existe, pero es muy común en nuestro lenguaje. Por eso es que es importante analizarlo. Y para ello, en inglés, vamos a tener 4 tipos de condicionales. Además de algunas combinaciones de ellos. Entonces vamos a iniciar con el cero condicional. Cuando nosotros hablamos del cero condicional, este se va a utilizar principalmente en aquellas situaciones que siempre son ciertas. Siempre que una situación sea cierta, entonces nuestro resultado va a ser un cero condicional. Nos estamos refiriendo a un cero condicional. En inglés va a estar apoyado de la condición if más el presente más el resultado también en presente. Es decir, nosotros vamos a sumar esto. Un ejemplo, si corro, entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? I get tired. Si corro, me canso. Eso es un hecho, no hay más. Entonces, por eso es que en la cero condicional o cuando se utiliza el cero condicional siempre vamos a tener una realidad que va a ser verdadera. Siempre va a ir acompañado de la partícula if y nuestros resultados ambos siempre van a ir en presente. Otro ejemplo. Si llego tarde, mi padre irá por mí a la escuela. Y todo lo que sea verdadero se va a ocupar con un cero condicional. Ambos términos, ambas cláusulas irán en presente. Y eso es muy importante que lo analicemos para que lo podamos entender de manera muy, muy clara. Por ejemplo, otra situación clara. If you hit water at 100 grades, it boils. Recuerden, significa los resultados. Ambas deben ser en presente y siempre, siempre, siempre cuando utilicemos un cero condicional es porque mi resultado va a ser verdadero. Ese es el primer condicional. El segundo condicional que vamos a analizar el día de hoy se conoce como primer condicional. Cuando nosotros hablamos de nuestra primera condicional, entonces lo vamos a utilizar para hablar de situaciones que tengan alguna posibilidad de ser ciertas en el presente o en el futuro. Son situaciones posiblemente reales. Entonces, la indicación de este tipo de condicional va a estar integrada por la partícula if seguida del presente y va a ir acompañada de will con el verbo en infinitivo. Entonces, así nos va a ser más fácil identificarla. Y un ejemplo de ello, del primer condicional, sería: si está soleado, entonces
iremos al parque. Observen cómo aquí empieza nuestra condición. Si está soleado, está en presente. Entonces, si es así, me agrega mi verbo en futuro más un infinitivo, iremos al parque. Y eso me permite identificar otra posibilidad. Recuerden, el primero condicional lo vamos a utilizar cuando nos refiramos a algunas posibilidades. Y tienen que ser en el presente o también en el futuro. Característica principal del primero condicional. Y cuando hablamos de nuestro siguiente condicional, obviamente nos referimos al segundo condicional. Cuando nosotros empleamos el segundo condicional, lo vamos a utilizar en situaciones imaginarias, en el presente o en el futuro. Eso es muy importante. Entonces, esto va a ser y entonces, ¿cómo va a ser su estructura? Bueno, esta va a estar integrada por if, seguida de el pasado simple, seguida además del would, que es un verbo condicional más el verbo en infinitivo. Entonces, así es como vamos a integrar nuestra segunda condicional. Y un ejemplo muy sencillo de la segunda condicional es if I want si yo gano, o si, recuerden, aquí va la primera en pasado, situaciones presentes o futuras. Si yo ganara $1,000,000, a mí me gustaría comprar un carro. Entonces es algo que estamos imaginando. Lo más importante es que lo imaginamos. No es cierto, simplemente es nuestra imaginación la que nos va a llevar sobre lo que nosotros consideremos se pueda o no se pueda lograr. Y vamos a cerrar con el análisis de nuestro tercera condicional. Cuando nos referimos a la tercera condicional, entonces nos estamos refiriendo a situaciones en las cuales imaginamos situaciones en el pasado. Como siempre, aquí entran los reproches, ¿no? Y va a estar integrada por el if, agregando el pasado perfecto, además de la partícula would, seguido del have, más el verbo en pasado participio. Entonces, con esto nosotros estamos logrando el tercero condicional. Y entonces esto es muy común cuando decimos, si hubiera estudiado, hubiera logrado, me hubiese gustado ir a pasear. Y entonces son esas las condicionales o es el momento en donde se va a poder aplicar. Por ejemplo, if the weather had been good, we would have gone
mañana pudo. ¿Ok? Si el clima hubiera estado bien, entonces nos hubiera gustado ir a una piscina, a una alberca, a el agua. Entonces, observen cómo el manejo de las condicionales nos sirve para expresar algo que nos hubiese gustado hacer en algún momento, pero lo que debemos de analizar muy bien son los posibles resultados. Recordemos, el cero condicional se emplea cuando nosotros vayamos a hablar de cosas que son verdaderas. Es decir, si me tardo, me van a pegar. Si estudio, voy a pasar. Esos son hechos reales. Se caracteriza porque utilizamos el if más presente presente. El primero condicional son posibilidades, posiblemente. Si le sonrío a tal chico, quizá me invite a salir. Entonces, si le sonrío es presente y lo demás se va a futuro. Segunda condicional es imaginar situaciones en el presente o en el pasado y se va a futuro. Si yo hubiera ganado, a mí me hubiese gustado comprar un coche, todos los hubiera. Y cerramos con la tercera condicional, que son imaginar situaciones en el pasado. O sea, todo lo he pasado. Si hubieran llegado todos los compañeros, nos hubiese gustado ponernos a bailar. Si hubiéramos estudiado, entonces me hubiese gustado comprarme todo lo que yo quería. Eso es un condicional en inglés. Deseo que les haya quedado muy claro y agradezco muchísimo su atención.